Y vamos a pasar del exsecretario general a la actual secretaria general. Luz Estela Lozano ha tenido responsabilidades en diferentes instituciones a lo largo de las últimas décadas y hace 2 años asumió todo un reto: dirigir la Red Iberoamericana de Garantías. Ella nos va a acercar en esta charla que va a tener con todos nosotros las últimas estadísticas, las más recientes de las sociedades de garantías, tanto en Latinoamérica como en la península ibérica. La recibimos con ese fuerte aplauso. Voy a hablar por acá, sí. Perfecto. Pues muy buenos días a todos. Vamos a presentarles, prácticamente les podría decir que recién salido del horno, los datos de la última encuesta que aplicamos. Es una encuesta que aplicamos a todos nuestros miembros para obtener la información que nos permite sacar este reporte estadístico. Es un reporte que generamos anualmente y donde vemos pues información de cuál ha sido el comportamiento de las garantías en ese año. Lo venimos desarrollando desde hace muchísimos años. Ahorita van a ver unos datos y es un informe muy útil que quiero aprovechar para recalcar a todas las instituciones la importancia de que cuando les llega el cuestionario nos lo respondan oportunamente, porque es de vital importancia que estén todas las instituciones a las cuales se les convoca a la muestra. Es una muestra importante que en ocasiones, si tenemos un dato que es un pico en un periodo y en el siguiente periodo la institución no contesta el cuestionario, pues hay un tema de tener que asumir ciertas cuestiones que los que son muy matemáticos y estadísticos saben, pero que lo ideal es que se tenga completo toda la muestra y el universo. Voy a empezar entonces con lo mismo que le ha venido pasando a todos. Me dijeron que el de en medio. Acá. ¿Me ayudas, por favor? ¿A dónde apunto? ¿A dónde apunto? ¿Acá? Bueno, claro, si no tiene on, ¿cómo? Bueno, entonces, esta es un poco la dimensión de la fuente que nos da a nosotros toda la información. 33 países, 12 países de Latinoamérica que participan, 40 instituciones y tenemos cerca de 25 años de historia. Regar tiene un activo valiosísimo en esta información histórica, es una base de datos que nos permite pues sacar este reporte. Estamos, bueno, ya al final les comento lo que viene para adelante. Entonces, otra vez. Bueno, pues no podemos empezar sin tampoco darles una dimensión de quiénes somos hoy en Regar. Como lo he mencionado y se ha reiterado en el foro en varios momentos, que empezamos a operar como red desde el 98 y nos establecimos como asociación en el 2017. Arrancamos con 10 instituciones fundadoras en ese momento, de Iberoamérica, de Portugal, de España y de Latinoamérica. Las 25 ediciones sucesivas del foro, aquí pueden ver a nuestros miembros. Tenemos en México, son 4 instituciones que son instituciones de banca de desarrollo, banca pública muy grandes, que tienen carteras importantes en garantías de miles de millones de dólares. Lo mismo tenemos, bueno, en España y Portugal, a Iberaval al Banco Portugués de Fomento. Y bueno, no voy a entrar a más detalle, tenemos en El Salvador. En Centroamérica estamos, la verdad, pues muy contentos porque Centroamérica es una región muy importante para regar. En Centroamérica tenemos 4 instituciones que
nos da muchísimo gusto ver cada vez cómo se van desarrollando, cómo se van fortaleciendo, cómo van a las pasantías y regresan con aplicar pues muchas cuestiones que les han permitido desarrollarse más. Y bueno, tenemos en El Salvador, Colombia, Perú, Costa Rica, Brasil, Uruguay, Argentina es otra de nuestros países donde tenemos 4 instituciones. Argentina es un país muy interesante porque tiene, yo diría que es uno de los más mixtos que tenemos, tiene fondos de garantía, tiene garantías, sociedades de garantías recíprocas, tiene la figura de reafianzamiento, en fin, que tenemos pues una diversidad muy interesante dentro de Regar que año con año sigue creciendo. Este año vamos a crecer a otros 3, 4 miembros nuevos. Ahora, el dato. Este es el reporte del año 2022. ¿Qué pasó? ¿Qué empezamos a ver? Lo que esperábamos todos y lo que vimos cuando se da el reporte de la misma asociación nuestra en Europa, que sigue ajustándose a la baja el saldo después del pico que tuvimos en el año 2020, ¿sí? Y ese ajuste, pues la respuesta es muy lógica. Esas carteras que hemos visto en todas nuestras presentaciones anteriores, esos miles de millones que se otorgaron, algunos en 3 meses, otros en 2 años, eran pues obviamente liquidez para las empresas y obviamente de corto plazo. Por lo tanto, a 3 años de haber otorgado esas carteras, prácticamente podríamos pensar que ya amortizó, ya se liquidó todas esas carteras. Quedan por ahí algunas colitas, pero prácticamente. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo en estos 2 últimos años. El pico fue en el año 2020, donde nosotros alcanzamos en el dato de garantías vivas en el 2020, que fue el pico, 66,000 millones de dólares. Y en el monto de crédito movilizado, 80,000 millones de dólares. Hoy tenemos 40,000 millones de saldo de garantías vivas, que es el saldo de todas las garantías que están vigentes y pendientes en todas las instituciones que nos reportan. Estamos hablando de 44,000 millones de dólares de crédito movilizado, y estamos hablando de cerca de 5 millones de pymes. ¿Qué es lo interesante de acá? Primero, la proporción entre las garantías y el crédito movilizado, pues nos habla un poco de las cercanías de los promedios de coberturas. Como hubo coberturas tan altas, normalmente siempre el saldo y el monto del crédito pues están en dimensiones muy diferentes. Lo otro es el número de pymes. Lo que ha pasado en Latinoamérica es que el número de pymes ha bajado, pero a un ritmo muy sostenido. No hemos tenido una baja en picada, como ha pasado también en otras regiones, y eso lo que quiere decir que ayer ustedes también vieron, hay los países y las instituciones de garantía se están enfocando en qué hacer con esos miles de empresas que atendieron durante la crisis y que hoy quieren seguir atendiendo, porque ahí hay un montón de empresas buenas que demostraron que pagaban y que mostraron un buen desempeño. Y sería verdaderamente estar ciego, dejarlas ir y a que las tome el mercado otra vez y que no encuentren la liquidez. Entonces, por eso el número de pymes es un número muy bonito e interesante. Estamos hablando de 5 millones de MIPYMES. Y tan solo en el año pasado, este es el dato nada más de lo que ocurrió en el 2022, 21,000 millones de saldo de las garantías que se otorgaron en el año, 36,000 millones del monto de crédito movilizado y 1,400,000 pymes. 1,400,000 es lo que hace que ese 4,800 esté muy sostenido, porque es el que viene y reemplaza las pymes que se van cayendo. Entonces, lo que podemos concluir con solo ver esta lámina es que Latinoamérica e Iberoamérica traen un desempeño, un comportamiento bastante sostenido a pesar de las crisis. Evidentemente, ahorita vamos a ver los decrementos, y son importantes. Aquí, como pueden ver, el saldo contra el año pasado bajó 18%, solo bajó 18%
en el saldo de garantías. Disminuyó 34% en el saldo en el monto de crédito y tuvimos una disminución solo del 18% en el número de pymes. Esta es bien interesante porque nosotros todos los años siempre mostrábamos primero la foto y mostrábamos la columna de 2021 y aquí vemos el saldo de garantías vivas. Pero lo que nos está permitiendo ahorita el haber vivido esta crisis y tener ahorita un histórico es que lo que hicimos fue este año incluir el año 2019, que es la primera columna, la azul, ¿sí? Después viene el 20, que es el pico que yo les digo, ¿sí? Si ven cómo en el 2020, vean a Latinoamérica, evidentemente toda proporción guardada, pues Latinoamérica empezó con las garantías cuando Europa, los asiáticos llevaban ya años de tener sus sistemas de garantías que estaban ya muy maduros. Entonces, para Latinoamérica, pues esto es también muy representativo, pero como pueden ver, aquí en Latinoamérica, el pico ahí también lo vemos en el 2020 y en la disminución que les mencioné, ¿no? Contra el 2021, el 58%, baja 66% el saldo en Europa, en saldo, ¿sí? Y baja 18% en Latinoamérica. Y si lo comparamos contra el 19, que había una teoría que era cuando empiece el ajuste, va a ocurrir dos cosas. O regresamos a los niveles que había antes, ¿sí? O esperamos, era la esperanza, que regresemos a niveles por arriba del saldo y de los montos que movilizábamos en ese tiempo, que era la expectativa en términos de que se tenía que aprovechar y capitalizar todo lo que venía en términos de más mercado con la crisis. Y vean lo que pasó. Bueno, Japón, todos los asiáticos, tienen un comportamiento bastante sostenido porque, como les digo, es un mercado muy maduro y tampoco tenemos así la expectativa de que hubo programas tan agresivos cuando fue la crisis como lo hubo en Europa y como lo hubo en Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces, con Japón, con los asiáticos, pues no es tan marcado, pero podemos ver también que ha tenido una disminución en términos de en el 2022 contra lo que tenía en el 2019, ¿no? Es un 14% menos de lo que había antes de entrar a la crisis. Veamos a Estados Unidos. Estados Unidos regresó a un nivel 42% arriba de lo que tenía, pero pues está razonablemente pues en nivel, no está tan, no lo vemos que esté muy por abajo de lo que había antes de la crisis. Europa es lo que yo espero que mi teoría no esté correcta, pero Europa todavía tiene muy arriba el nivel del saldo de garantías porque nosotros terminamos con COVID y Europa se siguió con Ucrania y se siguió con todos los demás programas y siguen con programas de crisis todavía vivos. Entonces, en Europa todavía yo percibo que todavía no se está dando, posiblemente Europa va a tener ajustes en el futuro, ¿no? Y en el tiempo. Y luego tenemos aquí a Latinoamérica, que básicamente tiene pues una disminución en términos del saldo, pues que sí está más arriba de lo que, perdón, aquí tengo mal ese. Ahora, si vemos acá ¿qué pasó con las pymes? También está bien interesante porque pueden ver que en el tema de las pymes no hay tanto, si comparamos con el 2019, tenemos un 40% de incremento a nivel de Estados Unidos, de la región de Norteamérica. Tenemos un 39% arriba en la parte de Latinoamérica. Lo que quiere decir es que, otra vez, si nos comparamos a antes de la crisis, estamos por arriba de los niveles que teníamos. Si vemos en la parte de Europa también, 87%, esto en cuanto al número de pymes, y si vemos a la parte asiática, sí tiene pues una disminución en este sentido. En total estamos hablando de
millones, 13 millones de pymes en todo el sistema. Luego, si vemos cómo se ven estos saldos contra el Producto Interno Bruto de cada país, aquí lo tenemos por cada región. Entonces, vemos cómo, obvio que aquí se refleja en función del tamaño de cada economía. Entonces, pues podemos ver aquí a un Estados Unidos que los saldos importantes que tenemos, pues estamos hablando que es el 0.8 del PIB, pero pues es una economía pues, muy grande. Si vemos los asiáticos, siempre han estado en estos niveles, básicamente Corea, Japón y Taiwán, con una participación entre el 7 y el 8% del PIB, Indonesia del 1,5%, resaltar de Europa, pues igual Hungría, Francia. El año pasado tuvimos a Italia en la parte más alta de las participaciones del Producto Interno Bruto, porque tuvieron programas muy grandes de apoyos. En esos momentos se nos mueven las posiciones acá porque aparecen con una participación del BIP casi como punteros, ¿no? Cuando normalmente andan en otros niveles. Aquí ahorita destaca Hungría, Francia, Portugal, Rumania y vemos aquí también a España con el 0.5%, a Italia con el 0.9%, que ya se ajustó. Y en Latinoamérica, como pueden ver, destaca Chile, destaca Colombia, que como se ve lo lógico, porque son sistemas de garantías de los más maduros también en Latinoamérica, que es Chile, Colombia también, que tiene pues, un sistema con el Fondo Nacional de Garantías, México con el 0.6%, El Salvador, Uruguay, Brasil, pues todos estos pues ya también en función de esta premisa, el tamaño de las economías, pero en los últimos años pues hemos avanzado muchísimo. Esta gráfica lo que muestra es el mismo comportamiento de garantías, recursos permanentes, que es el dato que nos dice qué montos, qué capital, qué patrimonios en las instituciones están respaldando los programas de garantías, ¿sí? Y como pueden ver, los recursos permanentes pues más o menos se han mantenido en el tiempo. Como vean la lógica, vean ahí el pico de la crisis en el año 2020 por todos los recursos que inyectaron a los sistemas de garantías, porque pues cada vez que todo saldo tiene que tener atrás un capital, un patrimonio que vino de algún lado, de un fondo que el gobierno le puso, del propio capital de un banco, pero siempre tiene que haber, nosotros siempre tenemos que saber qué pasa. En una ocasión uno de nuestros miembros nos mandó la encuesta y era un crecimiento impresionante, el pico y recursos permanentes, 0. Entonces, bueno, dime pues dónde están entonces, porque si no veo que esté respaldando pues todo esto. Entonces ahí se ve el pico de recursos permanentes y lo que muestra esta gráfica también es que muestra cómo nosotros arrancamos realmente el desarrollo de los sistemas de garantías más o menos entre el 98 y el 2000. Entre el 98 y el 2000 y el 2000, más o menos los primeros 10 años, como pueden ver, fue crecer, crecer, crecer. Fue cuando se desarrollaron los sistemas de garantía en México, en Colombia, en Brasil, que ya también tiene mucha historia. Y aquí llega el año 2013 y entramos como a un periodo de estabilización, como todo producto, ¿sí? Entras pico, madurez y entras a una línea de estabilidad donde primero lo que detectamos, que ojalá no sea así siempre, por crisis, ¿no? Como ven, que se mueve el pico allá, por el programa COVID, los picos se fueron, los saldos de las garantías se fueron pues a niveles, como mencionábamos, de cerca de 60,000 millones, y ahora aquí está el ajuste, ¿sí? Esto se bajó a estos 44,000 contra el año anterior, 34%, 18% y 20%. ¿Sí? Entonces es muy lógico, aquí casi que ves la historia, ves, si nos seguimos hacia el futuro vamos a seguir abriendo cajitas de por qué está, ¿no? Igual si viene otra bajada o viene otra subida.
Ahora, ¿qué sigue ahora? Aquí esto es solamente la parte de garantías vivas. Aquí vemos toda la parte de pymes, que en pymes también, pues ahí vean cómo creció desde el año, todo era crecimiento igual, 2013 se aplana la curva y vemos el COVID, el programa de la crisis y el ajuste hacia abajo, ¿no? Cómo se va ajustando todo porque ya liquidaron ya esos programas de apoyo, programas de apoyo en las crisis, con el mismo comportamiento. Aquí lo que tenemos es ya más rápidamente es cómo se ve ya todos los países desde el año 2008 a la fecha, ¿sí? Entonces, también podemos ver cómo este primer periodo hasta el 2019, pues unos tienen sus crecimientos, bajan en algunos momentos. Vemos situaciones que parece que nadie los ve, pero hay información, como la línea roja de México, que iba creciendo, y de pronto, bueno, pues en el 2019, 18-19, cuando todos los demás países se fueron al pico, México estuvo pues porque pues eso muestra los países donde no hubo recursos tan agresivos para apoyar los programas. México realmente no tuvo así una inversión por parte de recursos públicos tan importante como lo hubo en otros países, y ahí se ve claramente, pero también vemos pues el resto de los países. Vemos a Brasil, que tuvo un programa, ayer nos lo contaban en una de las presentaciones, como habían otorgado miles de millones y miles de empresas apoyadas, y aquí se ve perfecto cuáles fueron esos países y cómo se manejaron. Lo mismo ocurre en la parte del crédito movilizado, es muy similar. Realmente yo siempre he dicho que las garantías, si vemos las gráficas del crédito de la banca comercial, el crédito del sector privado, va a ser las mismas curvas, porque las garantías son, desde mi punto de vista, un espejo de lo que ocurre con el crédito. Y más en países cuando las garantías tienen una penetración muy importante. Hay países donde las garantías ya trabajan con toda la banca comercial, ¿sí? Entonces, cuando se llega a ese tema, que es un gran desafío que tenemos todas las instituciones de garantías, de tener a toda la banca comercial, como hablábamos ayer, a las cooperativas, a toda entidad que otorgue crédito a la pequeña y mediana empresa, en ese momento, aunque tengamos el 80% de todos los que otorgan crédito, estaremos leyendo el mercado de crédito a la pyme con todo el tiempo. Porque una garantía, para que se registre, tiene que llevar unos datos que todos conocemos: monto, tasa, a quién le estás prestando, de dónde es, de qué localidad es, de qué sector. Entonces, nada más con ver los datos de la cartera de garantías, podemos saber a quién le está prestando los bancos, a qué tasa, a qué sectores, qué no están atendiendo. Y esa información es valiosísima para hacer programas específicos, sectoriales, o para diseñar con los bancos estrategias mucho más puntuales para dar tiros de precisión y no escopetazos, como a veces puede pasar, ¿no? Entonces, este es el comportamiento a nivel del crédito movilizado. Esta es la parte de pues recursos, igual en todos los países. Y vean otra vez, Brasil, el amarillo, el pico, ¿no? Porque tuvo recursos, ¿no? Y aquí tienes a México, que pasó en la crisis, también pues tuvo ahí tuvo más bien una bajada en lugar de crecer como todos los demás, porque en México también hubo una situación muy particular, y es que hubo un cambio de gobierno, una administración que había recursos y fideicomisos que respaldaban, era como una contragarantía a las instituciones que otorgaban las garantías. 3, ok. Y entonces, la nueva administración, pues desapareció esos fondos, ¿no? Ya no había fondos, por lo tanto la institución tuvo que reinventarse,
todo su esquema tarifario, porque pues evidentemente todos esos fondos le cubrían los riesgos que estaba tomando, y bueno, pues ahí se ve perfectamente en las gráficas. También tenemos la parte de los pymes, también vean cómo se comporta otra vez. Colombia en el 2019 tuvo una nueva administración en el propio banco y lanzaron ellos durante la crisis lanzaron varios productos, ¿sí? Varios productos de garantías que vean cómo se comportó. Crecía mientras, digo, también pues, obviamente con un programa que tuvieron, pero aquí como pueden ver igual México se mantiene más o menos, cae por el tema desde el 2018 y ahorita está volviendo a arrancar porque pues tiene una estrategia de nuevos productos. Tenemos también aquí a Chile, que acaban de sacar un fondo especial que también va dirigido a pymes y en fin. Estas estadísticas lo que nos dicen es realmente pues qué es lo que está pasando. Aquí vemos cómo está la composición en términos de el crédito movilizado, ya viéndolo ¿no? A nivel de los porcentajes, la composición que básicamente América del Sur y Centroamérica pues tienen la mayor participación en términos de entes. Hay países que solo tienen 4 instituciones porque no tienen sociedades de garantías recíprocas, solo hay banca de desarrollo, son 4 bancos y no va a haber más, ¿no? Ni va a haber sociedades de garantías recíprocas, ni va a haber en el corto plazo porque no se ve venir. En garantías vivas también se ve la participación de Centroamérica, que tienen pues aquí sí ya una menor participación, y en el saldo de pymes también se ve como pues hay países que tienen una mayor preponderancia dentro de la composición. También tenemos la parte del sector agrícola. Dentro de nuestros miembros asociados, hoy a la fecha ya tenemos 3 instituciones que forman parte, que atienden el sector agropecuario y la muestra que se establece incorpora también a otras instituciones. Está SAECA de España, está Agrogarante. Toda esa información es la que nos permite hoy decirles qué participación tiene las garantías agrícolas dentro de lo que es la muestra, que pues, bueno, tiene casi el 2%, pero tiene el 13% de garantías vivas, tiene el 34% de pymes. ¿Por qué? Pues porque el sector agropecuario está dirigido principalmente a pequeños productores, es muy masivo el sector agropecuario y por eso, ya me dijeron out, pero out de béisbol o out de qué. Ya, un segundo, ya voy a acabar. Y tenemos aquí también ya la composición a nivel de las garantías vivas ya por todos los sectores que prevalece pues América del Sur nuevamente. Y aquí básicamente se muestra el ranking ¿no? de países que destacan México, Colombia, España y Chile en lo que son empresas, en lo que es el saldo de garantías, el saldo de crédito movilizado, más o menos destacan los mismos países. Y finalmente tenemos la participación del PIB, ya han visto nada más desde Latinoamérica, que tienes a Portugal, a Chile, a Colombia como los que representan los que tienen mayor representatividad y bueno, pues aquí como vieron en la otra gráfica es lo mismo, pero viendo a todos los países de la región. Esta es nada más una parte del reporte que nosotros generamos. Entonces, ya cuando saquemos el informe, pues se le va a hacer llegar a todos los que participaron y invito a todas las instituciones de garantías que hoy no forman parte de nuestra encuesta o nuestro formulario que me busquen para que me dejen sus datos y que nosotros podamos contactarlos para ampliar más esta muestra, que cada vez que tengamos más instituciones formando este resultado tendremos mejor información. Muchas gracias y que tengan muy buen día.